Bueno, sí, les decíamos que estamos en tiempos que cada vez va a ser más progresivo en que la iglesia, los creyentes, la obra de Dios, tanto a nivel de iglesia como a nivel del corazón de cada creyente, cada vez va a ser más atacada, más atacada, más atacada. Y entonces nosotros necesitamos, ahora sí como dicen, cerrar filas en torno al Señor Jesucristo, en torno al plan de Dios que Él nos dejó, y determinarnos así decididamente con Cristo, decidida y rotundamente con Cristo. Soy de Cristo, vivo para Él, Él me dirige y Él es el que manda en mi vida. Esa debe ser la guía de cada día de los creyentes que queremos que el Señor continúe el trabajo, su obra en nuestro corazón y que queremos servirle. La obra de Dios no concluyó el día que aceptamos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ahí no terminó, no salvó, sí, claro que sí, y está como nuestro Señor, pero ahora sigue que lo hagamos verdaderamente en el día a día el Señor de nuestra vida, cada día, para que la obra se perpetúe. Entonces, la obra va en dos sentidos, en tres podríamos decir. La primera, en dejar que el Señor trabaje en nuestro corazón, que su obra de amor trabaje, profundice y se perpetúe en nuestro corazón, a manera que realmente seamos uno con el Señor. Dos, con mis hermanos, con los creyentes de la iglesia, para alentarnos unos a otros y estimularnos al amor y a las buenas obras, restaurándonos unos a otros si es que fuera necesario, alentándonos unos a otros, pero sobre todo una obra en amor, siempre en amor. El amor es lo que valida, el amor de Dios es lo que valida el trabajo que podamos hacer. Sin amor no se gana nada, no se llega a ningún lado. La obra de Dios no se hace enojado, no se hace buscando para mí mismo el fruto. No, la obra de Dios es para Dios y en el Señor. Y mi bendición será el fruto que Dios va a ir produciendo y la manera en cómo Dios va a ir transformando mi vida. Esa va a ser mi bendición y va a ser mi capacitación. ¿Cuál va a ser el resultado? Que en la medida que yo le sirva a Dios en amor, en obediencia, Dios me va a ir capacitando cada vez más y más y más y más para gozarme con el Señor, para que la paz de Dios cada vez sea una realidad más profunda, para que el amor de Dios sea lo que me defina ante las demás personas. De esa manera es como tenemos que vivir, como tenemos que hacer, es como los manda Dios. Vamos a ver una parte de la parte final del libro del apóstol, no fue apóstol, perdón, del hermano del Señor, Santiago, la carta de Santiago, él no fue apóstol, fue hermano del Señor Jesús, que por cierto, como muchos de nosotros o todos, él en algún tiempo, pues rechazó el mensaje de Jesús, el mensaje de su hermano, lo rechazó así de plano. Era el hermano de Jesús y hermano carnal, hermano físico, y lo rechazó. Luego le tocó estar a él en la época en que pues estaban esperando que Jesús regresara, y estaba junto con todos los creyentes, con los apóstoles y los creyentes. Ahí estaba esperando, pero ya estaba anhelando. Probablemente él ahí se convirtió, porque antes él no era salvo. Después él fue llamado a ser líder de la iglesia. Santiago él presidía con Pedro en Jerusalén la iglesia. Después el primer concilio de creyentes él también lo presidió. Entonces Santiago llegó a ser un siervo de Dios decididamente para Dios, y vivía para Dios, en Dios y por Dios. O sea, no había de otra. Su proceso de ser un rechazador
de su hermano físico y del Señor Jesús, hasta que él llegó a ser alguien muy importante en la iglesia por la gracia. Por la gracia. Llegó a hablarse de tú con Pablo, con Pedro, con los apóstoles. De hecho, él presidía. Entonces, el proceso que Dios hizo en su vida fue llevarlo a más espiritualmente, cada vez más, así como lo quiere hacer contigo y conmigo. O sea, no hay nadie que no esté en un proceso similar al que fue llamado Santiago. Bueno, vamos a muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver, ¿tenemos los versículos o los buscamos en la Biblia? Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, mirando cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Es que no veo por la luz. Entonces, hasta ahí. Primero, aquí hay algo muy importante que resaltar. El Señor empieza a hablar a través de Santiago de la paciencia. La paciencia en esta carta, la paciencia y la fe son dos atributos del fruto del Espíritu Santo que Dios construyó y permitió que se manifestara plenamente, y es el consejo que Santiago da a través de esta carta que fue escrita para creyentes. Esta carta fue para creyentes, fue escrita para creyentes, dice a las 12 tribus de Israel, o sea, a los cristianos que aceptaron a Jesús y que vivían en la dispersión, que se fueron a otros países, a otros continentes, a otros lugares. A ellos va dirigido este mensaje de amor. Y entonces habla de la paciencia. Hermanos, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense qué plazo tan grande, qué increíble. A mí me encanta la visión de Santiago, porque dice tener paciencia hasta la venida del Señor. O sea, no habla en términos muy cercanos, muy próximos. O sea, tened paciencia hasta la venida del Señor. En otra parte dice que tenga la paciencia, que le demos oportunidad a la paciencia de tener todo su fruto. En el versículo 2 de este mismo Santiago, de 1-2, se los voy a leer, nos dice que tenga la paciencia su obra completa, que tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjense, ¿para qué necesitamos la paciencia? ¿En qué parte de nuestra vida, en qué parte del trabajo, de nuestra relación con Dios y con los creyentes, en qué parte vamos a necesitar la paciencia? Cuando estemos enfrente de la prueba, cuando estemos enfrente de las tentaciones, cuando estemos enfrente de las tribulaciones. Ahí es donde Dios nos dice que ponderemos la paciencia y aguardemos. Dice, hoy tenemos una prueba, yo creo que todos estamos pasando ahorita alguna. Hasta la tranquilidad es una prueba, porque donde no pasa nada, algo está pasando, porque entonces voy a tener la tentación de deslizarme. Como no está pasando nada, entonces voy a tener la tentación de deslizarme, y del deslizarse es siempre hacia abajo, nunca hacia arriba. Siempre es deslizarse hacia abajo, aún en los tiempos donde aparentemente no estoy teniendo una prueba o tribulación. La prosperidad es una prueba, la adversidad no se diga. Entonces, en este entorno es cuando dice Santiago que le demos oportunidad a la paciencia de Dios, a la paciencia que Dios pone en nuestra vida como un fruto del Espíritu Santo.
Fíjense, es un atributo del fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué necesitamos para esto? Lo que necesitamos es estar en muy buena relación con Dios para que el Espíritu se manifieste en toda su plenitud. Si no hay una buena comunión con Dios, la paciencia, a lo mejor es lo primero la falta de paciencia es lo primero que se va a notar. El amor también, el gozo, la paz. Los primeros tres atributos del fruto, amor, gozo y paz, es la parte interna, es el ornato interno de nuestro corazón. La paciencia es el primer atributo hacia los creyentes, hacia las demás personas, hacia las pruebas. Entonces es muy importante ejercitar la paciencia y esperar. ¿Cómo? ¿Qué hago mientras espero? Mientras espero, yo tengo que seguir orando, seguir manteniéndome en comunión con Dios. Tengo que esperar a que el Señor me vaya diciendo cuál es el paso que sigue. Pero, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, si yo estoy en una congregación de iglesia o en un entorno familiar, ¿qué voy a hacer? Voy a orar, o tengo que orar, es preciso que ore, para que no salga la carne. En las pruebas siempre va a haber la oportunidad para la carne, de hecho es lo que está esperando, y entonces mi victoria va a ser que yo reconozca perfectamente a mis tres enemigos. Tenemos tres enemigos. El primero es el diablo, segundo es el mundo, y el tercero, el más grande de todos, el campeón de los enemigos, yo mismo soy. Entonces tengo que dar lugar a la paciencia, al amor, a la consideración, porque así como yo estoy, así como tú estás, así estamos todos. Y se va a dar el tiempo en que choquemos, o que ya hayamos chocado, o que nos hayamos aguantado. Pero ¿qué sigue después de que venga un choque, alguna fricción, alguna diferencia? ¿Qué sigue? Perdonar y pedir perdón. No se vale que yo juzgue a nadie, porque el juicio le corresponde nada más a Dios. A veces uno en el enojo agarra la guadaña y ¡bum!, empieza el tumbadero de cabezas por todos lados. Y eso no es una obra de Dios, eso es un fruto de la carne. Entonces, y por lo general, ¿hacia dónde creen que van los tiros cuando anda uno mal? ¿Hacia dónde creen que van los moquetazos? ¿Mande? Sí, pero es uno primero, porque yo me voy a ir hacia abajo, pero hay algo más. Por lo general, los primeros golpes van hacia la cabeza. Van hacia la autoridad, van hacia la esposa o al esposo en los matrimonios, hacia los papás en el caso de los hijos. Hacia allá van los golpes. Entonces, ¿qué sigue? Cuando yo tengo conocimiento de esto, ¿qué sigue? Pues yo tengo que tener cuidado, mucho cuidado en oración sobre todo, y pedirle a Dios que me dé dominio propio ante las pruebas, en mi relación con mi esposa o con el esposo, con los hijos, con la familia, con mi pastor, con los creyentes. Tengo que tener mucho cuidado en esta relación. No se vale despotricar contra nadie de esta familia, de la familia primero de mi matrimonio, mi casa, mi iglesia, mi pastor. O sea, no se vale. Es lo único que tenemos que cuidar. Hay otra parte que tenemos que cuidar también ante los incrédulos, porque Dios nos dejó para trabajar con los incrédulos. Entonces, si yo llego enojándome ahí con un incrédulo porque me dio un mal servicio, por lo que sea, y empiezo a tirar patadas, gritos y escondiendo la Biblia y enojándome y todo, pues ya chufé faros, ahí ya cerré cartucho, ya quemé un cartucho. Y ahora, ¿cómo le hago para regresar ahí a entregar un folleto? No sé si les haya tocado esa situación. A mí sí. Híjole, qué feo se siente, de veras. Pero pues tienes que regresar, y híjole,
vengo a pedirte perdón. Fíjate que, pues yo soy cristiano. El día que yo te grité, el día que te ofendí, pues la regué. No actué como un hijo de Dios. Actué como si no tuviera padre, como si no tuviera Dios. Perdóname, de veras perdóname, estoy bien arrepentido y vengo a que tú me digas lo que quieras, pero yo te vengo a pedir perdón. Y te vengo a entregar un folleto que habla del Señor. Si tienes tiempo, platicamos. Y si no, nos vamos a tomar un café para seguir platicando. Pero perdóname, es lo primero. ¿Qué tengo que hacer con mi esposa? Perdón. Chiquita, es que yo no quería. ¿Qué tengo que hacer? Y chihuahua, miren cómo quedé, chihuahua. Tengo que ser muy cuidadoso. Tengo que reconocer dónde es el territorio sagrado. Cuando Josué llegó cruzó el río Jordán, llegaron a la tierra prometida, ahí Josué ya dejó a toda la congregación, a todo el pueblo, y llegó a una parte que estaba en alto, y entonces él ahí reconoció que era un lugar santo, y ahí él adoró a Dios. Y se le aparece un varón con una espada desenvainada, de esas con ganas, y entonces y Josué lo ve y le dice: ¿quién eres tú? Y dice: soy varón de Dios y vengo en el nombre del Señor. Y entonces Josué lo reconoció que venía el Señor, y es más, reconoció que era el Señor mismo, y él se postró y adoró. ¿Qué hago cuando en mi casa tenemos un disgusto, una diferencia, una desaveniencia? Pues uno de los dos se tiene que quedar callado, en amor, y si se puede los dos. Pero no se vale que uno eche el camión y el otro también. No, o sea, uno de los dos tiene que esperar en amor. ¿Y esperar cómo? Orando. En la iglesia igual. Yo he batallado mucho en esta área porque naturalmente tiendo a ser rebelde, de esos con ganas, de esos que alguna vez tomaron las armas. Estuve entambada 8 veces, golpeado bajo tortura muchas veces. Entonces, ¿y todo eso por qué? Por mi rebeldía. Esa es mi tendencia natural. Pero es algo que Dios ha ido transformando. Mis tiros empezaban siempre hacia arriba, hacia la cabeza. Y esas áreas Dios las ha ido transformando, ha ido tomando control. Gracias a Dios. Bueno, híjole, yo quisiera acercarme, pero sabes que no alcanzo a ver con la... Bueno, ustedes lo leen allá con la luz. Entonces dice, hablamos en el 7, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, siempre aguardando con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, en el 8, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Fíjense, quiero resaltar cómo Santiago en 2 versículos resalta con mucha fuerza la venida del Señor. La venida del Señor. ¿Hasta cuándo debo tener paciencia? Hasta la venida del Señor. ¿Cuánto? No sé. Pero ya han pasado 2000 años y aquí hay que seguir teniendo paciencia. Claro que no somos los mismos de aquel entonces. Parecemos algunos que somos de aquel tiempo, pero no, o sea, yo soy modelo más reciente. Entonces, la paciencia es ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor Jesucristo, hasta que Él venga por nosotros y seamos arrebatados por Él. Si Dios decide llevarnos antes, gracias a Dios, ahí termina el tiempo de la paciencia. Pero si Dios decide que aguardemos hasta su venida, hasta entonces
es el tiempo de la paciencia. Oye, pero es que ya hay mucho tiempo de paciencia. Es mi oportunidad de amar, es mi oportunidad de crecer, es mi oportunidad de servir. Como una manera de adorar a Dios es agradecerle el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Si yo no agradeciera y no honrara el fruto del Espíritu Santo en mi vida, yo no honro a Dios ni amo a Dios. Así de fácil. Podré saberme toda la Biblia, podré andar las horas ahí desgañitándome, predicando, hablando, repartiendo folletos, pero si no hay amor, si no es del Señor, es en vano. Es en vano, es en amor, es en paz, es en misericordia. Y luego, ¿qué es lo que se nota luego? Pues se nota el gozo y la paz. El gozo y la paz. Ese es el ornato interior, es el ornato que proyecta mi relación con Dios, proyecta que el Señor Jesús es mi Señor y que yo soy su siervo. ¿Sí queda? ¿Con ganas o más o menos? Con ganas. Bueno, es bien importante la visión esta de que dice hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Híjole, Chiva, si me acabo de dar un agarrón con la chiquita, Chiva, ¿cómo? No, pues hasta la venida del Señor. Y entonces, pues chiquita, perdóname, aquí estoy, mi amor, y a aguantar callado, y a orar por ella, y seguro que Lucy está orando por mí todo el día, porque soy todo un ministerio, para mi esposa, la verdad. Gracias, chiquita. Pero sí, ese es el cuidado de una esposa por el esposo y del esposo por la esposa. Aquí yo creo que el más beneficiado soy yo. Gracias. Entonces, hasta la venida del Señor es la paciencia. Hasta entonces, en amor, en gozo, en paz. Y el versículo 9 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. O sea, ahí empieza la relación entre los creyentes. Les repito, esta carta es dirigida a los cristianos, a los nacidos de nuevo, y a los nacidos de nuevo de todos los tiempos. De todos los tiempos. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Esa fue la visión que Dios puso en el corazón de Santiago, y con un cargo enorme la escribió, proyectando, pensando seguramente en nosotros. Esa es la visión del apóstol, de Santiago. Él no era apóstol, repitiendo yo. Bueno, esta parte a mí me encanta porque habla del cuidado que debemos tener los creyentes unos por otros. Vamos a ver el versículo 13. Dice, espero que no esté cayendo esto. ¿Está alguno entre vosotros afligido? O sea, ¿está alguno triste? ¿Está uno apesadumbrado? Te cortó la novia, te regañó la esposa. Haga oración. Tienes un quebranto moral, familiar, económico, del que quieras. ¿Estás afligido? Haz oración. Esa es la receta. ¿Por qué lo dirá Santiago? Porque él seguramente que lo experimentó. Que esto no es teoría de Santiago, ya esto seguramente que fue la vida de Santiago plasmada en 5 capítulos nada más. Seguramente que pudo haber escrito 50, 60, 66 como Isaías, pero escribió 5 nada más. Una carta breve para que la aprendamos, que la asimilemos y la vivamos. Entonces, repitiendo, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y esta parte como me encanta. Yo me acuerdo que un día
pues a mí me gusta mucho la música y vamos a cantar allá en la iglesia. Y entonces pues siempre andaba promoviendo así, vamos a cantar, y me llevaba a todos mis condiscípulos allá a la casa, y todos cantaban muy bonito y tocaban bien padre, así como aquí. Aquí son dos, allá, pero con ganas, y allá hagan de cuenta que multiplicado por 5. Y entonces un día llega nuestro pastor allá en Monterrey y dice, bueno, sí, está bien padre, aquí están todo el domingo cante y cante, pero ¿por qué están cantando? ¿Por qué están gozosos? ¿Por qué están alegres? Entonces, no, pues por la palabra que hemos recibido. No, pero han ganado almas. ¿Tienen algún fruto que los lleve a estar gozosos? Están testificando, alguien te rechazó porque llevaste el mensaje de salvación. ¿Por qué estás gozoso? ¿Por qué te gusta estar cante y cante y cante? Y boom, pues a bajar todos la cabeza. Pues la verdad que nuestro gozo venía no del servicio al Señor. Sí, nos gustaba la palabra y la disfrutábamos y todo, pero el fruto de la enseñanza es lo que no teníamos, es lo que no nos estaba moviendo al gozo. Era otra situación la que nos movía al gozo. Entonces, dice en Proverbios que la sabiduría pues finalmente nos lleva al fruto de las almas convertidas, ¿verdad? Eso es lo que produce gozo, un gozo profundo. Gozo profundo cuando obedezco al Señor y que viene una profunda paz, porque Dios esa obediencia mía la transformó en fruto, bendición para muchos. Eso trae gozo. El servicio en amor, eso trae gozo. El aguardar con paciencia la prueba y ver después el fruto apacible de justicia, eso también trae mucho gozo. No nada más gozo, mucho gozo. Cuando dice que seamos sus discípulos y que vendrá entonces mucho fruto por causa de la obediencia, eso trae mucho gozo. Entonces la alabanza viene desde el corazón. O sea, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. En otra versión dice cante salmos. En otra versión. Y dice el 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Quiénes son los ancianos? No somos los más viejos en edad. Los ancianos en la fe son los creyentes que han aprendido a vivir obedeciendo al Señor en las pruebas y sin pruebas, pero siempre obedeciéndole, sirviéndole, creciendo, soportando con paciencia, dejando que la prueba produzca su fruto completo, que haga su obra completa en mí. Eso finalmente es lo que define a alguien como un anciano en la fe o una anciana en la fe. Y entonces dice, no es por edades, no es por edades, es por la obra de Dios en el corazón de un creyente. La otra parte, ¿qué pasa con el paso del tiempo de obra? Prueba, y voy pasando las pruebas, voy superando las pruebas de la mano del Señor. Pero así voy una por otra, una tras otra, y a paso de muchos años, ¿qué trae a mi vida? Trae, aparte del fruto apacible de justicia, el que traiga el gozo por obedecer, porque ya sé que obedecer trae bendición, trae un gozo profundo, una paz profunda que se transmite, pero también en las pruebas me da mucha estabilidad.
me da mucha estabilidad. Al principio venía una prueba y ¡boom!, ahí iba volando así como globo, así en el viento. Pero en la medida que fui obedeciendo, en la medida que vamos obedeciendo, cada vez las pruebas me van a dar, o sea, y si yo persevero en el Señor obedeciendo durante la prueba, hasta el final de la prueba, entonces el Señor me va a ir dando estabilidad, cada vez más estabilidad espiritual, hasta el punto que cuando vengan las pruebas, entonces yo tenga gozo por la prueba, porque sé la bendición que viene en medio de la prueba y sé cuál va a ser el resultado de la prueba. Cuando alguien llega a ese punto de que viene la prueba y no me zarandea y no me manda otra vez a la otra cuadra, entonces quiere decir que he alcanzado, Dios me ha llevado a alcanzar una estabilidad espiritual, y eso se llama madurez o se llama perfección en otro libro de la Biblia. Pablo lo dice con mucha frecuencia. Entonces eso se llama perfección, para que seamos perfectos y cabales. Entonces, ese creyente que ha llegado a esa estabilidad espiritual, porque el Señor a través de las pruebas nos llevó a esa condición, ese es el anciano, ese es el maduro en la fe, es el que puede decir, no te preocupes, confía en Dios. Yo he recibido esas palabras de aliento de una señora que estoy viendo aquí, que viene con un suéter blanco. Yo esas palabras las he recibido de ella varias veces. Y qué bonito se siente, porque se ve pues que el Señor estuvo ahí, ha estado ahí mucho tiempo. Por las pruebas es por donde aprendemos, por las caídas, por los coscorrones, las caídas cuando obedecemos para levantarnos. Si nos quedamos tirados, pues ahí sí, ni hablar. Pero es la obediencia, la fe, esperando confiadamente en el Señor. Eso es lo que nos lleva a más espiritualmente. Y dice en una parte, en Zacarías, dice, os salvaré y seréis bendición. O sea, dice, os salvaré y seréis bendición. Eso es algo muy bonito, porque Dios, aparte de que nos habla de esperar a su segunda venida, también nos dice, mientras tanto, ¿qué va a pasar? Pues vas a ser bendición, pero permanece en el Señor y en su palabra de verdad, la comunión con Dios. Sí queda con ganas, o más o menos, ¿sí? Es importante que quede, porque esta es la vida cristiana. Esta es la vida cristiana. Permanecer en el Señor. Soportar la prueba es prácticamente parte del pan de cada día. La enseñanza bíblica es la herramienta que el Espíritu Santo va a usar para darnos la victoria. A mí me encanta la alabanza que cantaron Sandra y Marisol, porque cuando dice bandera blanca, ¿qué quiere decir? Me doy, Señor, me doy, entrego mis armas, ya no soy yo, ya no quiero ser yo quiero que ahora seas tú en mí, y lo que tú produzcas en mí va a ser para ti también, y yo voy a ser para ti. Pero es ya no yo, saco la bandera, entrego mis armas, y Dios, lo que tú digas, me encanta. Tienen muchas muy bonitas que yo siempre he pensado que ellos cuando cantan predican. Es una predicación cada alabanza, porque no nada más la cantan, la transmiten. Se siente bonito, ¿verdad? Cuando cantan. Yo quisiera cantar, pero a mí me tocó de otra forma. No se me dio eso. Bueno, entonces dice, llame a los ancianos de la iglesia
y oren por él. Fíjense, ¿qué significa esto? O sea, prácticamente significa hacer una reunión de oración por el enfermo. Prácticamente de eso se trata, hacer una reunión de oración por la salud del enfermo. ¿Y qué hay que hacer en una reunión de oración? Para una reunión de oración, pues, para empezar, los que son convocados tienen que llegar en el Espíritu. Después de haber tenido su propio devocional, comunión con Dios en lo personal, en lo íntimo, haber arreglado con Dios sus vidas para poder ir y poder ser de bendición y ser de utilidad en la intercesión por esa persona, por ese creyente que está enfermo, porque estamos hablando de creyentes en la carta de Santiago, no de incrédulos. Es para creyentes, para creyentes. A veces nos llega una listona de un pliego petitorio, bum, 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 puros incrédulos, pero es ir a orar por los creyentes, por la iglesia. Entonces, para llegar a la reunión de oración tengo que llegar con mi corazón preparado, dispuesto, en silencio, no distrayendo ni distrayéndome con otras cosas. Tengo que ir en el Señor orando en actitud de oración para interceder por la persona que está enferma. No llegando platicando otras cosas, ay, que fíjate que esto, y ay, que fíjate lo otro, y hoy te fijaste que no, nada. O sea, tengo que llegar en el Espíritu, tengo que llegar puntual. Si se me hizo tarde, mejor ya espérate, para no llegar a interrumpir si ya están orando. Mejor te esperas, porque es una reunión espiritual para interceder por alguien que seguramente está muy enfermo. Por eso se pide la intercesión de los ancianos de la iglesia. Pero fíjense, ¿qué característica tiene el anciano en la iglesia? Que es de donde puede venir una oración de fe. O sea, la oración que puede mucho. Para llegar a una reunión así, para interceder por un enfermo, la reunión de los ancianos por un enfermo, los que sean convocados tienen que llegar con paz y armonía entre ellos mismos. Porque si llegan y no, pues es que este cuate y esta chava, no, ahí la bendición se va, se apaga el espíritu, se contrista el espíritu si llega más, y lo más probable es que se desvíe esa reunión de oración. Entonces, es bien importante que no pierda el objetivo, que no me despegue del Señor, y no nada más cuando yo voy a interceder por alguien, o que vamos a interceder por alguien varios, no, siempre cuando estoy en mi discipulado, igual, respetando las líneas de autoridad, respetando mis colaterales, siempre en amor, siempre buscando la armonía, siempre respetando a mi autoridad. ¿Quién es mi autoridad? ¿Quién me enseña en ese momento? Y seguramente está el pastor ahí. Si no es el pastor el que te discipula, pues es la siguiente línea de autoridad. Pero siempre es en el espíritu cuando es intercesión por algún enfermo. Sí queda. Ahora, vamos a pensar que tiene COVID el enfermo. Ay, híjoles, ahí yo creo que va a haber que hacerlo en línea, para que no, lo chequemos el alcance, ¿no? Porque imagínense, señora Violeta, pues, ocupamos una oración por alguien que tiene COVID, vamos. No, pues, ¿cómo? Como dijo el Yuca, ¿cómo va a ser? O sea, no, ¿verdad? Tenemos que cuidar algunas cosas, orar y todo, pero confiar en el poder de Dios. Confiar que cada paso que da un creyente, en obediencia, es un milagro de Dios. Si es en obediencia, si es en el Espíritu, cada paso es un milagro.
Cuando dice os salvaré y seréis bendición, es siempre, siempre. ¿Sí queda? Y dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite en el Antiguo Testamento era un símbolo, un tipo del Espíritu Santo, si se consideraba. Cuando se ungía con aceite, se hablaba de ungir por el Espíritu, pero es un símbolo, es un tipo. El aceite no es espiritual en sí mismo, es simplemente una obediencia. Y luego dice, y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. La oración de fe salvará al enfermo. Aquí, ¿qué dice? Salvará. En esta versión, que es la misma, la versión 60, dice, salvará. ¿De qué? De la enfermedad. En otras versiones dice sanará, y en otras dice restaurará, en la versión de las Américas. En la versión del lenguaje actual dice sanará. En la Nueva Traducción Viviente dice sanará también. Y en la 60 y en la antigua versión, que es la de 1909, dice salvará al enfermo. Pero estamos hablando de creyentes. Recordemos que el enfermo es un creyente. Entonces el creyente ya no ocupa ser salvado. Entonces, ¿de qué va a ser salvado? De la enfermedad. De la enfermedad. ¿Sí queda esta parte? El creyente no necesita volver a ser salvado. El creyente lo que necesita es ser sanado, restaurada su salud. Ese es el punto. Luego, en el 17, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Esta es otra parte muy importante. Cuando muchas veces lo que estorba la oración son los pecados no confesados en ese momento. Entonces, cuando llegan los ancianos, de alguna manera, pues un anciano en la fe debe proyectar la santidad del Señor. Es lo que se proyecta, la santidad del Señor. Porque llega en paz, llega con gozo, llega en amor. Entonces, es la santidad del Señor la que se proyecta. Y cuando alguien está en pecado y se acerca con un anciano en la fe, ¿qué crees que te pasa? No sé si a ustedes les haya pasado, pero a mí también muchas veces. Viene convicción de pecado. Viene convicción de pecado. Híjole, a veces te topas con creyentes. A mí me tocó, tuve la bendición de estar muchas veces con Emilio Andrew en un restaurante, en una predicación. Y caray, lo tenías enfrente, era tal santidad el que él proyectaba que híjole, te daba convicción de pecado y batallabas para estar enfrente de él porque te daba convicción. La santidad que él proyectaba por el Señor a través de su vida, pues daba convicción de pecado a los que estábamos enfrente de él. Y no era yo el único, éramos prácticamente todos los que estábamos ahí con él. Yo platicaba con mis condiscípulas y con mis condiscípulos, y dice, no, es que yo no podía sostenerle la mirada. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor en su vida nos daba convicción de pecado. Cuando Moisés bajó del monte y que salía del tabernáculo, Moisés tenía que ir con un velo, porque era tal la santidad que proyectaba que nadie lo podía ver. Era la santidad que venía porque él había estado con el Señor, en la misma presencia del Señor, con ganas. Entonces, por eso cuando dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Por qué? Porque vendrá convicción, él tendrá que arreglar con Dios para que Dios le perdone. Es la misma
la misma solución que presenta 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la condición. Entonces, cuando está alguien enfrente de una persona santa, te viene convicción de pecado. Cuando vas con el pastor, no sé si a ustedes les pase, pero yo cuando voy a hablar con Arturo, oro, y voy en el camino, Dios, pues si se me pasó algo ahí dime, y porque pues, te da convicción. Vas con una persona mayor en la fe, un anciano en la fe, un pastor. Cuando me toca hablar, que he hablado con Alfredo, pues igual, con ganas. O sea, así es. Cuando hablas con un anciano, tienes que, no es cualquier persona, no es cualquier persona. Y tratándose del pastor, no se diga. Esto es muy importante, ¿eh? Es muy importante el cuidado del pastor y cuidar la relación con nuestro pastor, con nuestros pastores. Muy, muy importante. Antes del 17 quiero leerles el 16, que es el que está entre el 15 y el 17. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Fíjense, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Por qué habla de confesar mis ofensas, mis pecados? ¿Por qué? Me vas a tener que perdonar esta. ¿Por qué? Porque si yo no confieso mis pecados, mis ofensas a los demás, esa relación se trunca, y se trunca la paz entre todo el cuerpo de Cristo, entre toda la iglesia. Entonces, mi responsabilidad, tu responsabilidad es mantener la armonía y la paz con todos los creyentes, con todos, absolutamente con todos. Si no tengo paz con alguien, ahí hay pecado y tengo que revisarme primeramente yo, no echarle la culpa a aquel, no, es que Sandro, Chihuahua. No, o sea, tengo que revisarme yo primeramente. Y esto es como los divorcios, a lo mejor los dos tienen la culpa, les va a probar. Entonces, pero yo tengo que revisarme primeramente yo. Entonces, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. A esta oración es a la que yo tengo que llegar, a la oración eficaz. ¿Qué es eficaz? Eficaz es lo que da resultado, lo que produce fruto, lo que tiene respuesta, lo que da una solución. Entonces, la oración eficaz del justo. ¿Quién es el justo? El que tiene su vida arreglada con Dios y está en buena relación con Dios, en buena comunión con Dios. Ese es el justo, el que ha sido justificado por el sacrificio y la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Ese es el justo, el que ha sido justificado por el Señor Jesucristo. Entonces, la oración eficaz del justo. Y si mi oración no es eficaz, pues seguramente que hay pecado que la está estorbando. Seguramente hay cosas que no han sido arregladas, por eso no es eficaz, por eso no viene la respuesta. Entonces tengo que revisar mi vida para ver por qué no viene la respuesta a mi oración. Tengo que revisar mi corazón, mi vida, a ver por qué no viene la respuesta, por qué mi oración no es eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí queda? Entonces vamos a ver el versículo 19
y 20. Dice: hermanos, otra vez repitiendo, esto es a creyentes: si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí estamos hablando de creyentes nuevamente. Cuando dice salvará de muerte un alma, ¿qué quiere decir? Estamos hablando de creyentes. El creyente no muere espiritualmente. O sea, el creyente se aparta del Señor por causa del pecado, y a esto es a lo que se refiere esta muerte, de que habla en el versículo 19. Por causa del pecado viene una separación de Dios, en mi comunión con Dios. No quiere decir que yo perdí la salvación. No, la salvación no se pierde jamás, porque es Dios mismo quien la sustenta. Pero sí pierdo la comunión con Dios. O sea, separación es muerte, o muerte es separación de Dios, de la comunión con Dios. Pero no pierdo la salvación. El Señor no sale de mi corazón. Fíjense, respecto al versículo 19, si alguno de entre vosotros se ha extraviado la verdad y alguno le hace volver, fíjense, yo creo que, no sé si ustedes, pero yo también varias veces me he extraviado de la verdad y he agarrado pa'l monte por mi camino, el camino de mi carne. Y ha llegado gente, creyentes, amigos, que me han hablado, me han exhortado, me han alentado a reconciliarme con Dios, a que yo reconozca mi pecado. Y algunas veces dije, no, yo no estoy mal, está mal es el otro, yo no estoy mal. ¿Qué creen? Ahí aboné más pecado a mi corazón. Hace algunas semanas nos tocó platicar con unos creyentes que igual se apartaron de la verdad. Yo creo que eso viene desde hace tiempo. Se apartaron y fueron dando un paso tras otro, descendiendo. ¿Y qué creen que pasó? Se endureció su corazón y vino la soberbia. Vino la soberbia como un fruto del pecado. Vino el orgullo como fruto del pecado, y ellos mismos se consintieron en su propio pecado. Ahí que sigue el Espíritu Santo y la oración intercesora, la oración eficaz del justo, esa que puede mucho, esa es la que va a mover y la que va a interceder para que Dios les dé convicción de pecado y vengan a la reconciliación con Dios. Con Dios. Pero es solamente la oración eficaz del justo. Ahora, ¿quiénes son los llamados a ser ancianos para poder interceder por los demás? ¿Quiénes son? Todos somos llamados a ser ancianos. Todos somos llamados a crecer. Límite no hay. Dios no pone ningún límite. Todos somos llamados a ser ancianos. Me tocó conocer creyentes que tenían ¿cómo se llama? Pues 30 o más años en el Señor, y tenían miedo para ir a hablarle a un enfermo, tenían miedo para ir a hablarle a alguien de Cristo. Siempre pedían ayuda, pero ya estaban en edad de espiritual, para poder ser de bendición. ¿Por qué no? Pues porque había cosas en su vida que no habían querido entregar. Cuando se dieron cuenta de esto y fueron llevados a la obediencia de la palabra, vino la bendición y fueron de bendición y son de bendición, siguen siendo de bendición. Aquí el punto es: ¿qué es lo que quieres tú que pase en tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga con tu vida? ¿Quieres ser de los discípulos
de los creyentes por los que se perpetúe el plan de Dios, la palabra de Dios, de los discípulos por los que venga mucho fruto, de los discípulos por los que venga esa oración eficaz, esa oración que puede mucho. Pídelo y te lo dará. El costo es entregar tus armas, sacar bandera blanca con el Señor y seguirlo en obediencia. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Padre bendito, pues te damos gracias nuevamente por tu mensaje, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que esto que tú nos has dado hoy, Señor, pues podamos aplicarlo a nuestra vida y que dejemos que tú trabajes en nuestro corazón hasta lo más profundo. Bendito seas por tu amor, por tus misericordias, por todas tus bondades. Y gracias, Dios, por la forma en que tú has perpetuado tu palabra a través de Santiago, de ese creyente fiel. Así queremos pues ser nosotros, Dios, creyentes fieles, creyentes entregados y obedientes. Y Dios, pues que podamos hacer la obra que tú nos has encomendado. Queremos ser los Santiagos de este tiempo. Bendícenos, te lo rogamos, en el nombre de Jesucristo. Amén.